Estudiantes del curso de análisis matemático, me dispongo a demostrar una propiedad de las integrales de Riemann. La propiedad dice lo siguiente: se tiene un intervalo cerrado y acotado donde hay una función definida y se tiene un número en el intervalo entre los números a y b. Entonces debemos demostrar que f es integrable en i si solamente si es integrable en el intervalo que va de a hasta c y el intervalo que va de c hasta b. Y la integral de a hasta b será la suma de la integral de a hasta c más la integral de c hasta b. Miren que aquí hay una doble implicación. Significa que debemos realizar dos demostraciones. Una en la que tengamos por hipótesis que f es integrable y demostrar que entonces va a ser integrable en el intervalo i sub 1 e i sub 2. Y la otra es suponer que tenemos una función integrable en este intervalo y en este, y de demostrar que la función es integrable en todo el intervalo i. Bueno, la parte que vamos a hacer es tomar por hipótesis que tenemos un intervalo de a hasta b, que tenemos una función f definida en ese intervalo, un número real c que está entre a y b, y vamos a suponer que f es integrable. Demostraremos que por tanto es integrable en el intervalo que va de a hasta c y el que va de c hasta b. Además de demostrar esta igualdad. Bueno, las herramientas teóricas que vamos a utilizar son el criterio de integrabilidad de Riemann, es decir, utilizar el hecho de que una función es integrable sobre un intervalo si y solo si para cada épsilon que se tome va a existir una partición que depende del épsilon, tal que la suma superior de la función en esa partición menos la suma inferior de esa función sobre esa partición es menor que épsilon. Vamos a utilizar propiedades de las particiones, definición de refinamiento de una partición y todas las propiedades de sumas inferiores y superiores para refinamiento de una partición. Además del hecho que si tenemos que un elemento que sea mayor que 0, mayor o igual que 0, un elemento A que sea mayor o igual que 0, también es menor que cualquier número positivo épsilon, entonces necesariamente ese elemento es igual a 0. Para comenzar la demostración vamos a tomar el intervalo desde a hasta b, una función integrable en i y un número real c entre a y b. Entonces podemos afirmar usando el criterio de integrabilidad de Riemann para la función f, que ya es integrable sobre el intervalo que va desde a hasta b, vamos a tomar que dado un épsilon cualquiera va a existir una partición en el intervalo de a hasta b, tal que la suma superior de f en esa partición menos la suma inferior de f en esa partición va a ser menor que épsilon. Dado que tenemos un número c que va de a hasta b, si agregamos ese número c a la partición escogida p sub épsilon, vamos a obtener un refinamiento de p sub épsilon, un refinamiento que vamos a llamar p. Bueno, por propiedades de los refinamientos que se tienen, que las sumas superiores sobre una partición va a ser menor que la suma superior del refinamiento. Y para las sumas inferiores sucede que la suma del refinamiento va a ser menor o igual que la suma inferior de la partición. Teniendo estas tres desigualdades, esta que estoy señalando aquí, esta que está aquí y esta que está acá a estos lados, vamos a obtener entonces que la resta de la suma superior menos la inferior del refinamiento también va a ser menor que épsilon. Ahora, vamos a formar dos particiones. ¿Cuál es? Una partición en el intervalo que va de A hasta C y una partición en el intervalo que va de C hasta B, utilizando ese refinamiento P que construimos anteriormente. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar solamente los puntos de la partición de P que están de A hasta C y formamos la partición 1. Y en la partición 2 vamos a tomar los puntos de la partición P que van desde C hasta B. Se puede observar entonces que la suma inferior de la función f sobre toda la partición p está siendo dividida en dos partes, ¿cierto? La suma inferior en la partición p sub 1 más la suma inferior en la partición p sub 2, porque es que resulta
que la partición P es la unión de la partición 1 con la partición 2. Esto se tiene por propiedades de partición. De manera análoga se puede verificar en las sumas superiores. La suma superior de la unión de estas dos particiones que son disyuntas entre sí va a ser la suma de la suma superior de cada una de las particiones. En la diapositiva anterior se verificó que la suma superior del refinamiento de F menos la suma inferior era menor que epsilon. Podemos reemplazar por estas igualdades y vamos a obtener esta desigualdad que tenemos aquí, ya que la suma superior de F en P es la suma de estos dos términos que están aquí, y aquí tendríamos que esto es igual a la suma inferior de F en la partición P. Vamos a reacomodar términos de modo de tener suma superior de partición 1 con suma inferior de partición 1. Observamos que vamos a reacomodar los términos y los tenemos ahora de este modo. Ahora, ¿qué pasa? Que esto que está entre corchetes y esto que está entre corchetes, ambos son números positivos. Y la suma de dos números positivos es menor que este épsilon. Como ambos son números positivos, podemos afirmar que cada uno de ellos también es menor que épsilon. Entonces, esta parte es menor que épsilon y esto es menor que épsilon. ¿Qué hemos verificado? Que para épsilon podemos encontrar una partición 1 del intervalo que va de A hasta C, tal que se cumpla esta desigualdad, y eso sería criterio de integrabilidad. Es decir, la función f va a ser integrable en el intervalo que va de A hasta C. De manera análoga, podemos encontrar una partición 2 del intervalo que va de C hasta B, de manera que la suma superior de f en esa partición menos la suma inferior de f en esa partición es menor que épsilon. Aplicando criterio de integrabilidad de Riemann, podemos afirmar que f es integrable en el intervalo que va de C hasta B. Es decir, que ya tenemos que f es integrable en estos dos intervalos. Resta demostrar la igualdad de que la integral de A hasta B en f es igual a la integral de A hasta C en f más la integral de f que va de C hasta B. Para ello se utilizarán los hechos de que ya f es integrable, por tanto estas dos integrales existen. El hecho que la integral de una función acotada va a ser mayor que la integral inferior y menor que la integral superior. Y también lo que ya demostramos, que tanto f es integrable de A hasta C y de C hasta B. Estas dos desigualdades que están acá. Bueno, como sabemos que la integral de la función es menor o igual que cualquier suma superior de la función en una partición de este intervalo, y ya sabemos que como esta partición P es la unión de P sub 1 y P sub 2, entonces es la suma de las sumas superiores en cada intervalo. Además del hecho que como f es integrable en P sub 1 y f es integrable en P sub 2, a la vez por el criterio, la desigualdad que nos dio el criterio, podemos tener que esto es menor que la suma inferior de f en P sub 1 más épsilon, esta parte de aquí, y esta parte de acá es menor que la suma inferior de f en P sub 2 más épsilon. Utilizamos nuevamente el hecho que ahora, el hecho análogo que ahora la suma inferior de f en una partición del intervalo va a ser menor que la integral de esa función en ese intervalo, que en este caso va de A hasta C. Y esta parte de aquí, como es la suma inferior, va a ser menor que la integral de f en este intervalo donde está la partición, que es de C hasta B. Y sumamos 2 veces épsilon. Entonces, como esta relación de aquí, que la integral de A hasta B de f es menor que la integral de A hasta C más la integral de C hasta B más 2 épsilon, y esto se está cumpliendo para cualquier épsilon mayor que 0, entonces podemos obviar este término y decir simplemente que la integral de A hasta B en f es menor o igual que la integral de A hasta C en f más la integral de C hasta B en f. De manera análoga, vamos a determinar la siguiente desigualdad. Vamos a empezar ahora con las integrales de A hasta C
la suma de las integrales de la función f de a hasta c más la integral de c hasta b de la función f. Teniendo en cuenta la propiedad que dice que la integral de una función sobre un intervalo es menor o igual que la suma superior de la función sobre una partición de ese mismo intervalo y p sub 1 es una partición del intervalo que va de a hasta c, entonces este término es menor o igual que este. De manera análoga, este término va a ser menor o igual que este, pues p sub 2 es una partición del intervalo que va de c hasta b. Utilizando la propiedad ahora que tenemos que tanto f es integrable en el intervalo que va de a hasta c y en el intervalo que va de c hasta b, entonces esta suma superior va a ser menor que la suma inferior más épsilon y esta suma superior va a ser menor que la suma inferior más épsilon. Entonces, recuerden que P es la suma de estas dos particiones, por tanto, la suma inferior de esta partición más esta va a ser la suma inferior sobre la partición P, y aquí nos quedaría 2 épsilon. Recordemos entonces que esta suma inferior siempre es menor o igual que la integral de la función sobre el intervalo que está particionando, esta partición de aquí. Entonces, este término es menor o igual que este para cualquier épsilon mayor que 0. Entonces, obviando este término, podemos alcanzar aquí la igualdad y colocar que el término de la izquierda es menor o igual que este término, obviando el 2 sobre épsilon. De la diapositiva anterior, teníamos que la integral de a hasta b en f era menor o igual que la suma de estas dos integrales, y aquí tenemos que la suma de estas dos integrales es menor o igual que esta. Aplicando tricotomía, lo que les queda será estos términos que están a izquierda y derecha de ser iguales, como se quería demostrar.